tal, amigas y amigos de Pulse Start? Al fin, habemos 3 icebergs de Mega Man X Corrupted. La verdad es que no entiendo por qué, a pesar de que Mega Man X Corrupted es tan famoso en el mundo del habla hispana, no hay información actualizada de este proyecto, y tampoco hay muchos videos acerca de este. Pero no se preocupen, mi canal, entre otros temas, trata las actualizaciones de este videojuego, desarrollado por JKB Games. Y aunque no lo crean, me fue mucho más fácil hacer estos icebergs de un juego que no ha salido que el iceberg que hice de Mega Man y sus juegos que ya han salido, donde hablé de sus teorías, conspiraciones, rumores y demás. Por cierto, si no lo has visto, te dejo la tarjetita aquí arriba. Esto se debe en parte a que Mega Man no deja muchas brechas ni teorías, solamente en sus espacios entre las sagas. En cambio, con este fangame, Reddit y yo nos hemos puesto bien fieros y bastante agresivos con las especulaciones y las observaciones, por lo que de manera inédita te traigo los primeros 3 icebergs en español creados desde cero por mí. Y ahora sí, empecemos de una vez, por lo que te invito a suscribirte y solamente si te gusta, dale like. Cuando comenzó a evolucionar y ser un proyecto espectacular, todos se volvieron locos y locas, especulando de qué trataría la historia. Y a pesar de las constantes actualizaciones de JKB Games, hasta el día de hoy no tenemos completamente claro de qué va la historia. Y como este juego es de la saga X, y como también lo que más queremos los fans es saber qué carajos pasó con Mega Man clásico y Mega Man X, surgieron muchas teorías. Algunas decían que este fangame hablaría de dicha conexión al tratarse de un fangame, más o menos como lo que hizo Mega Man Unlimited, pero solo se quedó en eso, especulaciones. Pero hace unos meses todas y todos nos volvimos locos y nos llevamos una gran sorpresa cuando JKB Games subió un gameplay corto donde, usando a X sin ninguna armadura especial, o sea la armadura estándar, lucha contra Strike, pero nos llevamos 2 sorpresas. La primera y la más evidente es la gran W que aparece al fondo de este. Y todos sabemos que esa W significa nada más y nada menos que el Dr. Wily. Así que sí, Wily tendrá mucho que ver con este videojuego. A primeras impresiones, todo indica que Strike es una creación de Wily, ya que cuando luchamos contra Zero en Mega Man X5, podemos ver la misma W al fondo, o por ejemplo en Mega Man X2, o por ejemplo en Mega Man X2, Sigma menciona en la versión japonesa que Zero es el último de la línea de los W numbers. La segunda sorpresa fue que vimos a Strike portando la armadura de X, la Ultimate Corrupted Armor. Sabemos que se llama Corrupted Armor porque así lo escribió JKB Games en los comentarios de su video. También sabemos que es de X, por varias razones, como que X tiene la Ultimate Corrupted Armor, ya la hemos visto en algunas ocasiones, y también aparece en la wiki de dicho juego. Y porque en la batalla vemos que X le dice a Strike que él tiene algo que le pertenece. No sabemos si la armadura se volverá corrupta por el simple hecho de que Strike la portó y la modificó, o si en algún momento de este juego será modificada sin que intervenga Strike. En resumen, Wily creó a Strike y Strike le robó a X su armadura Ultimate. Como ya sabemos, Sigma no volverá, puesto que en Mega Man X5 fue eliminado definitivamente, y Capcom se pasó esto por los bajos, y lo revivió en X6 y ya conocemos el resto de la historia. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué vemos la W al fondo de la Battle Stage de Corrupted Strike? ¿O por qué existe Viral Zero? Sabiendo que este es una variante de Zero en donde es infectado con el virus y se vuelve más poderoso. ¿Por qué la armadura Ultimate se vuelve corrupta? La teoría sugiere que el virus Sigma sí fue erradicado, pero que el virus del robot, el virus robot, o el virus robot, como chingados le quieras decir, que fue originalmente creado por Wily, no se eliminó y sigue latente en este juego. De nuevo, si quieres saber más de este virus, en el iceberg que hice de Mega Man te lo explico a detalle. Esta teoría tiene sentido, porque el virus Maverick es una mutación del virus del robot. Dicho virus Maverick comenzó por culpa de Sigma, pero la fuente original, o sea, el laboratorio, jamás fue destruido. Solamente la cepa que se generó a partir de Zero y de Sigma. Tampoco sabemos si Wily creó un respaldo de dicho virus en otro lugar.
Sí, lo sé. Esta es una de las mayores interrogantes del juego, la mayor duda de todo fanático, pero seamos realistas. Es casi absurdo poner esta interrogante como la más grande que gira en torno al videojuego, como la más oscura, la más disparatada y cosas así. Y si sigues muy de cerca el trabajo de JKB Games, podrás ver que ha tenido un avance enorme en los últimos meses. Y tampoco es tanto lo que está programando, son algunos detalles. En Reddit se menciona que, y también lo he mencionado yo, podríamos tener una fecha de lanzamiento en el siguiente año, o como máximo en los próximos 2 años, y que a dicho proyecto le estarían faltando 3 o 4 años más de desarrollo. Algunos que son más conocedores de programación mencionan que incluso falta aproximadamente 1 año y medio, haciendo un censo de todas las predicciones. Sí, sabemos que ya lleva muchos años en desarrollo, pero si piensas eso, déjame decirte que estás equivocada o equivocado, porque los primeros años solamente eran variaciones de juegos ya existentes. Luego se decidió hacer un proyecto independiente en Java, pero como este programa se fue al carajo, tuvo que mudar todo el desarrollo a HTML5, por lo que no fueron 13 años de desarrollo. En realidad son menos años, y en estos meses lleva un desarrollo escalofriantemente avanzado. Así que dejen de llorar. Aprovecho para mandarle un saludo a Alex2005XD. No conocemos el origen de Strike. Lo hemos visto debutar en el intro stage de X y en algún video de YouTube, en alguna batalla. Tenemos sus soundtracks, uno que es de suspenso y el otro es la batalla, y nada más. Pero, ¿cuál es su origen? Gracias a aquel video de JKB Games donde lo vimos luchar contra él, vimos que el Dr. Wily tiene que ver con el origen de este, por la W de fondo. Pero, ¿cuándo creó Wily a Strike? Si se supone que Zero fue la última y mejor creación del Dr. Wily, y que cuando este apenas finalizó a Zero, falleció. Bueno, ni idea, pero sabemos que Strike ya existía desde antes de Mega Man X Corrupted, puesto que en el intro stage, Strike llama a X como el legendario Maverick Hunter, por lo que ya lleva tiempo siguiendo el trabajo de X. Esto o acaba de ser creado, pero con una memoria de los acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia en el planeta, pero esto es demasiado rebuscado. Lo curioso de aquí es que Mega Man X llama a Strike como un Maverick, a lo cual este se comienza a reír. Es curioso por dos cuestiones. Primero, ¿por qué X lo llama Maverick? Siendo que el virus Maverick fue erradicado en la entrega anterior Mega Man X5, con la eliminación de Sigma. Bueno, en parte sí, pero en parte no. La cuestión es que la fuente del virus Maverick sí fue erradicado, o sea Sigma, pero seguramente hay Mavericks regados por allí a los cuales haga falta eliminar, como los 8 jefes principales, que aún no sabemos si son Mavericks o simplemente tienen diferencias creativas, y los enemigos resucitados de las entregas del Mega Man X1 al X5. La segunda curiosidad es que Strike se burla de él cuando X lo nombra como un Maverick, lo cual, si te lo pones a pensar, tiene sentido únicamente si Strike no es un Maverick y este se burla de la ignorancia de X. Posiblemente Strike fue creado por Wily en algún momento de la saga clásica, como un proyecto que nunca finalizó, o que nunca le puso tanta importancia como la que le puso al proyecto de Zero, o al proyecto del virus robot. ¿De qué lado estás? No estoy hablando del hate o emoción que produzca este juego. Es más, te invito a dejar tu opinión de esto en la caja de los comentarios. Nuevamente te lo pregunto, ¿eres optimista o eres realista? ¿Qué crees que pasará con nosotros y nosotras cuando JKB Games lance su título? La verdad es que el juego está en su mejor etapa de desarrollo y no hay discusión de ello, así que sáquenselo de la cabeza. Pero siempre queda una brecha a la cual discutir qué sucederá con el juego. Hay rumores que dictan que será un rotundo éxito, pero no como Among Us, que tuvo un pequeño pico y luego nadie se acuerda de él, pero bueno, historia pasada. Sino que será un éxito por y para la eternidad, puesto que, a pesar de todos los años que han pasado desde el lanzamiento de Mega Man X, hasta el día de hoy seguimos enamorados con estas entregas. Esto no es como Mario Bros que saca un título cada 3 años, es una saga que prácticamente estaba muerta, hasta hace poco con la salida de Mega Man X Live, y eso que este juego ni siquiera es una continuación de la historia, sino que es más o menos como un remix de la misma, como un Hyrule Warriors, pero de Mega Man X, y encima para dispositivos móviles, por lo cual no abarca todo el mercado de la fanaticada, puesto que no todos tienen un buen dispositivo para correr el juego. Mi punto es que Capcom no trata a Mega Man como se lo merece, y a pesar de ello,
todos los fans seguimos consumiendo todo acerca de dicha franquicia. Incluso hay quienes se sienten identificados con los personajes de esta saga, como por ejemplo las personalidades y demás. Otros mencionan que Mega Man X cambió sus vidas, y yo soy de ellos. Mi infancia habría sido una basura sin Mega Man X. Entonces, ¿qué tanto se ganará en nuestros corazones Mega Man X Corrupted? ¿Vamos a generar una obsesión con dicho videojuego? Mi predicción es un rotundo sí, porque juega con la nostalgia, y eso pasó antes de que siquiera nos enteráramos que incluirían un Maverick de cada entrega de la saga X. Generará el síndrome de Édipo en nosotros. Dicho síndrome es cuando desarrollas un amor inconmensurable hacia una madre por el afecto que recibiste en tu infancia, y en algunos casos genera rechazo y disgusto hacia el padre, pues eso mismo sucederá con nosotros. Amaremos este título, que es el regreso de lo que tanto nos hizo feliz en nuestras infancias, y perdurará por generaciones, e incluso algunos podrían llegar a generar odio y rechazo a Capcom, tal como en el síndrome Édipo. Óyeme bien, a ti que eres fan, te lo estoy advirtiendo de una vez, este juego te marcará por el resto de tu vida. También le mando un saludo a Carlos Dere. Ya sabes que si quieres un saludo pídemelo en la caja de comentarios. Sigamos. Pues vamos bajando de nivel y tengo que ponerme fiero en la forma en la que hablo. No encontré mucho acerca de esta teoría, pero se dice que veremos a Mega Man y a Light gracias a viajes en el tiempo que se llevarán a cabo en dicho videojuego, o como mínimo, recuerdos o flashbacks de algún personaje. No sabemos de quién, podría ser X, podría ser Zero o podría ser Strike, ya que sabemos que Strike fue creado por Wily. Es el principal motivo por el cual surgió esta teoría. También surgió gracias a que este juego tendrá muchos finales alternos, por lo que podrían abrirse muchas realidades y paradojas temporales. Lo único que es seguro es que esta entrega tendrá muchas conexiones y referencias con la saga clásica, como el Virus Robot o Wily. Sinceramente, para mí sería genial esta modalidad en Mega Man X, pero no hay indicios de viajes en el tiempo en esta entrega, lo cual me lleva al siguiente y último nivel de este iceberg. A los icebergs que yo he creado les he agregado una modalidad genial, y es que al último nivel de cada iceberg agrego un hecho que es 100% verdadero y que viene de la mano con una teoría, rumor o conspiración inquietante, espeluznante y demás. Este es un hecho, una realidad. Hay gran parte del juego que JKB Games no nos ha mostrado en sus directos. ¿Por qué? Pregúntale a Mauricio, el del culebrón. Nah, ya en serio, JKB Games nos ha tenido con un gran misticismo sobre la segunda mitad del videojuego, en que desembocará al final, o mejor dicho, finales. Y de esto han surgido demasiadas teorías, como que nos tiene preparada una gran sorpresa JKB Games, que será una locura y demás. Tú y yo, y Sabumafu, creemos que lo sabemos todo acerca de este juego, pero no es así. El misticismo ronda por aquí. JKB Games no muestra todo en sus directos de Twitch y en sus videos de YouTube, por lo que realmente me sorprende demasiado que en su momento haya mostrado la batalla de X contra Corrupted Strike, en donde vimos la W al fondo. Quizás JKB Games rompa su regla y con el tiempo nos dé más y más spoilers para elevar el hype. Yo sinceramente espero que no, aunque la verdad solo nos hizo crear especulaciones únicamente con una W al fondo. Imagínate ese alcance, que realmente nunca imaginamos que estaría ahí durante todos estos años. Tan es así que ni siquiera la wiki lo incluyó, o lo ha incluido actualmente. ¿De verdad crees que JKB Games no tiene muchas más sorpresas preparadas en dicho videojuego? ¿Acaso será el juego más ambicioso y hypeante de todos los juegos de Mega Man? Yo creo que sí. Y bueno, eso ha sido todo, espero que te haya gustado mi trabajo, suscríbete, dale like, espera la parte 2 y 3 que pueda subirse mañana, pasado mañana, o puede que incluso ya estén subidos al momento que estés viendo este video. Así que adiós, suscríbete y te regalo arroz.